Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. La hemos invitado para hablar de algunos temas vinculados con su cartera de Estado. Una vez que no pasó, quizás hay una crítica constructiva que formulamos, faltó posicionar mejor como Estado las implicaciones que tenía la pregunta 4 del referéndum de viabilizar el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez. Esta fue una desinformación que hay que reconocer. En la campaña se dijo, los que ya tienen contrato les van a cambiar de contrato y les van a contratar por horas, cosa que absolutamente quedó descartada por autoridades y por prestigiosos juristas laboralistas en este sentido. Sin embargo, ya sabemos que esto es un hecho consumado, pero ahora, ¿cuáles son las alternativas que permitan viabilizar estos mecanismos que de alguna manera incentiven la contratación del trabajo? Señora ministra, muy buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por esta cordial invitación para en esta mañana poder dirigirme a la ciudadanía que es quien nos escucha a través de este importante medio de comunicación y conversar con usted, que es uno de los periodistas mejor informados del país, y no solo aquello, sino que analiza de conformidad a lo que dicen las disposiciones normativas y también al acontecer nacional los sucesos que día a día se construyen en el Ecuador. Una vez que la pregunta no fue aprobada, el Ministerio del Trabajo continúa con la política de fomento del empleo. De esa manera nosotros tenemos en este momento un incentivo de impulso a la ley Violeta. La ley Violeta es una ley que fue aprobada en enero del año 2023, que tiene incentivos tributarios y con la que venimos trabajando desde noviembre, cuando asumimos la dirección de la cartera de Estado como ministra de Trabajo, a fin de que las empresas del sector privado incrementen mano de obra femenina. En enero de este año, mediante el acuerdo ministerial número 12, nosotros extendimos el plazo en los planes de igualdad. Estos plazos concluyen en el mes de julio del presente año. Por tanto, hasta la presente fecha ya hay algunas empresas que se han registrado cumpliendo los planes de igualdad. Esto es que como mano de trabajo, mano laboral, tienen 50% hombres, 50% mujeres. De tal manera que no solo impulsamos la ley de trabajo para los jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, sino también estamos trabajando, impulsando la ley Violeta y su reglamento. ¿Cuánto pudiera dar con el alcance de esta ley que está vigente en el Ecuador? Nosotros calculamos un estimativo de más o menos inicialmente para el año 2024, 5.000 mujeres sin límite de edad en todas las empresas del sector privado. Ya tenemos a la fecha 7 empresas del sector privado que han cumplido con la ley de economía violeta, que han cumplido con toda la fase de inscripción en los planes de igualdad. Y aspiramos que para el mes de agosto el señor presidente Daniel Noboa Sin entregue ya las certificaciones de ley violeta. Pero este trabajo de la incorporación de mujeres en el sector productivo del Ecuador, no solo que lo trabaja el Ministerio de Trabajo, lo hacemos de la mano con el Ministerio de Producción, encabezado por la ministra Sonsoles García. Señora ministra, el tema del contrato por horas, si bien hay alternativas en las modalidades de este contrato, por ejemplo el artículo 82 del Código del Trabajo, que establece la jornada parcial permanente, se puede contratar a medio tiempo o un cuarto de tiempo según las necesidades de una empresa, del empleador, con los trabajadores. ¿Cómo está funcionando esto? El contrato parcial permanente existe en el Ecuador, nosotros lo hemos comentado. De hecho, el título de dicho artículo señala remuneración por horas semanales. El contrato parcial permanente es para aquellas personas que laboran en una jornada inferior a las 8 horas diarias laborales, menos de 36 horas a la semana y menos de 160 horas al mes. En este artículo 82 ya el Ministerio de Trabajo
emitió en el año 2018 un acuerdo ministerial que lo regula. En donde más funciona es en las universidades. Los profesores a tiempo parcial, que trabajan 4 horas diarias. ¿Qué es lo que ve esta cartera de Estado? En consonancia con el Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 1 de mayo, que va a haber una actividad muy intensa en el contrato parcial permanente en el sector agroexportador. ¿En razón de qué? De que ya no solo al mercado chino, que es un mercado muy interesante por la cantidad de consumidores que se refleja en los habitantes que hay en China, van a ingresar ya no solo productos tradicionales, camarón, plátano, banano, sino que van a ingresar productos no tradicionales que se siembran y se cosechan costa, sierra y oriente. Tenemos, por ejemplo, la piña, tenemos la guava, tenemos también la uva, tenemos los sombreros de paja toquilla que se construyen con las manos manavitas en el cantón Montecristi. Tenemos productos de el arándano, tenemos la uvilla, tenemos también el producto estrella que se cosecha en la costa y también se cosecha en la sierra, que es la pitaya. Consecuentemente, nosotros consideramos que el sector agroexportador se está preparando y en un estimativo que tenemos en 5 años, tenemos una proyección de aproximadamente 50,000 manos de obra trabajando en todo el sector agroexportador, producto del acuerdo comercial con China. Esto va a viabilizar una vez que el 1 de mayo del presente mes entró en vigencia, y esto pudiera facilitar este modelo de contratación. Sí, ¿por qué? Porque además juega mucho una modalidad que está en el Código del Trabajo, que es la modalidad de la temporalidad. Cuando hablamos del sector agroexportador, cuando hablamos de el trabajo en tierra, no siempre se requieren los 12 meses. Se requiere a veces solo 6 meses, a veces menos tiempo. Y aquí hay un ejemplo que yo siempre lo cito, que es el sector de la caña, de la zafra. En este momento la zafra está paralizada. En junio se reactivan las contrataciones de la zafra y terminan en el mes de diciembre. Pero hay algo que es muy importante que nos trae el Tratado de Libre Comercio. Estamos posicionando un país agrícola y yo creo que eso es muy bueno, porque volvemos al tema agrícola ahora sí con un aliciente de mucha potencialidad que va a generar mano de obra, que va a generar riqueza y que finalmente va a generar mejores ingresos en la economía nacional. Podríamos estar hablando que uno de los principales rubros de ingreso en 3 o en los 4 próximos años sea justamente el sector agroexportador del Ecuador. Bueno, tenemos un mercado de 1.400 millones de personas. Uno puede imaginar la pitahaya o el propio banano posicionado allá. Y hay otro tema interesante. Estamos ya en conversaciones con Corea del Sur. Vamos a entrar en acuerdos comerciales, así como lo tenemos ya en este momento con Costa Rica, y estamos en conversaciones muy intensas con Canadá. Esto está liderado por la ministra Sonsoles García. Señora ministra, volviendo al tema del contrato a jornada parcial permanente, usted citó el caso de las universidades. Esto implica que, si bien se paga proporcionalmente, implica la afiliación al Seguro Social y que pudiera emplearse con la frecuencia que debiera hacerse este tipo de contrato. Sí, tienen todas las garantías que la ley establece, empezando por la afiliación al Seguro Social desde el primer día que se suscribe el contrato de jornada parcial permanente, y todos los beneficios que la ley establece. El acuerdo ministerial así lo regula y así lo dispone. ¿Qué pasaría, para citar un caso en casuística, con una empleada doméstica que es contratada a medio tiempo, menos de 36 horas? ¿Habría que legalizar el contrato? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se desglosa el pago?
Exactamente igual, se lo hace de manera proporcional en base al salario básico unificado que rige para el año en que está suscrito el contrato. Si nosotros tenemos un salario básico unificado de $460, la parte proporcional, al no trabajar las 8 horas diarias, significa que es la mitad de los $460 y la afiliación al Seguro Social más los beneficios de ley. Puede incluso la persona que acepta trabajar en esta área, que es el área del servicio doméstico, pactar, así lo tiene abierto el acuerdo ministerial, los valores que considere pertinente, sea al recibir los proporcionales del 13º, 14º y también las vacaciones, o recibir estos valores cuando la ley lo indica. Señora ministra, ¿puede mejorarse y modernizarse lo que usted ya mencionó, el caso del sector agroexportador, el contrato por tarea y a destajo y los demás contratos calificados precarios que están vigentes? Sí, se los puede mejorar en la medida en que se tenga informe en dónde existen las falencias y los errores de la aplicación de la norma. El ministerio siempre actúa en base a informaciones ciertas y verificadas. Si nosotros no tenemos información, no podemos actuar. Por eso es que los acuerdos ministeriales, de acuerdo a lo que establece el mismo Código del Trabajo, le dan la facultad al Ministerio de Trabajo para ser el ente rector y hacer la interpretación exacta de lo que dice la norma. Nosotros tenemos esa facultad, por eso es que los acuerdos ministeriales entran a regular las normativas. Claro, es importante lo que usted ha dicho, señora ministra. El ministro, en su caso, la señora ministra, puede crear modalidades de trabajo por acuerdo ministerial. Bueno, el Código de Trabajo tiene un sinnúmero de modalidades de trabajo. Si nosotros, por ejemplo, vemos el concepto o leemos el concepto de contrato eventual, dice 180 días, 6 meses, y vemos el contrato de temporada, tiene similitudes, tiene referencias casi iguales. Yo creo que en algún momento en que entremos a discutir el nuevo Código de Trabajo en el Ecuador, estas modalidades pueden disminuirse y tener conceptos más claros, mucho más amplios, que vayan definiendo el tiempo y básicamente también la temporalidad. Creo que en algún momento va a ser muy necesario redefinir las modalidades contractuales que existen en el Ecuador. De su experiencia en el poco tiempo que está en el ministerio, ¿habrá algunos otros acuerdos que han sido señalados por abogados laboralistas que han complicado la contratación? ¿Se puede afinar, se puede superar? Usted mencionó las modalidades de trabajo en el agro, el sector ganadero, en el campo, ¿que pudiera mejorarse esos acuerdos? Sí, cuando yo asumí el Ministerio del Trabajo, en menos de 24 horas me tocó dejar sin efecto, derogar 6 acuerdos ministeriales. Y uno de esos acuerdos ministeriales habría la posibilidad de trabajar 10 horas diarias, inclusive sin pagar el recargo que establece el Código del Trabajo. Todos esos acuerdos ministeriales fueron derogados, porque no solo que creaban una confusión, sino que se iban en contra de normas expresas y de convenios internacionales. Yo sí creo que es necesario entrar a regular, mejorar acuerdos ministeriales existentes. Se torna necesario. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales también van acorde a las circunstancias y a la realidad. Dinámicas, ¿no? Sí, son dinámicas y de acuerdo a la realidad de la economía nacional. Nosotros antes no teníamos el teletrabajo. Cuando incorporamos el teletrabajo hace muchos años atrás, los que iniciamos el tema de la incorporación de esta norma en el Código de Trabajo nos decían que éramos vagos e ilusos. Hoy tenemos teletrabajo y la semana pasada yo veía que varios asambleístas presentaban un proyecto de ley orgánica para la modalidad del teletrabajo. Yo creo hasta cierto punto que innecesario, en razón de que ya está regulado. Sin embargo, se torna importante porque el teletrabajo como modalidad de trabajo comienza a posicionarse. Y aquí es donde esta ministra entra al debate y dice, tenemos un Ecuador agroexportador, tenemos un tratado de libre comercio. ¿Qué tenemos que posicionar? El contrato de jornada parcial permanente. Porque yo puedo, para el tema de la cosecha, contratar a una persona para 4 horas,
para 5 horas, siempre y cuando se cumpla obligatoriamente lo que establece el artículo 82. Entonces, este artículo 82 entra a arreglar una modalidad de trabajo que se encuentra en el Código de Trabajo, que se llama contrato por temporada, que también está encasillado en el concepto del contrato eventual. El contrato eventual tiene mucha similitud en cuestión de tiempo, porque habla de 180 días, 6 meses. Allí nosotros vemos esa dinámica entonces entre el concepto, la realidad, las circunstancias y también todo el andamiaje que significa ya la estructura de la relación laboral de acuerdo a los sectores que se van posicionando en la economía nacional. Señora ministra, usted en una entrevista anterior habló de ese proceso de construir. Esto no es fácil, pero hay que construir un nuevo Código del Trabajo, código que data de 1938, con algunos cambios en el camino. ¿Cómo construir este Código del Trabajo a través también de jornadas de diálogos a nivel nacional? Mire, la próxima semana el Ministerio de Trabajo tiene la segunda reunión del Consejo Nacional de Empleo y Salario. Y una de las razones de por qué nosotros ahora nos reunimos con frecuencia es porque estamos llegando a acuerdos puntuales. El primer acuerdo al que arribamos en la primera reunión del año 2024 es que el Ecuador requiere empleabilidad, no solo por cumplimiento del artículo 326 de la Constitución de la República, no solo en cumplimiento del Convenio Internacional de la OIT, sino en cumplimiento de una realidad en la que tenemos que tener empatía, sector empleador y sector de los trabajadores. Pues en esta segunda reunión, porque en la primera conocimos ya la situación económica del país, entregada de primera mano por parte del sistema de rentas internas y por parte del Banco Central, pues ahora vamos a ir a ver los nichos en donde se encuentran las posibilidades de incrementar la empleabilidad. Y aquí viene el aporte del sector de los trabajadores y del sector de los empleadores. Cuando existe un buen diálogo y cuando el diálogo se da en base a las realidades y a las circunstancias que atravesamos, esta ministra de Trabajo sí considera importante que el siguiente paso que debemos dar en unidad es en la construcción de este nuevo Código de Trabajo, que no necesariamente tiene que ser el libro gordo de Petete, estructurar un código de trabajo en base a las realidades. Y yo lo digo en voz alta, sin ningún problema. Soy del criterio de la eliminación, de derogar la Ley Orgánica del Servicio Público. El Código de Trabajo tiene que entrar a regular a los trabajadores en el sector privado, a los trabajadores en el sector público y a todos los trabajadores o servidores que están y son parte de la seguridad ciudadana del Ecuador, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Un solo código de trabajo que nos diga cómo se tienen que manejar y cumplir las relaciones laborales en el Ecuador. Eso implicaría también un tema muy delicado que no ha habido manera, pese a las explicaciones que a través de los años se ha hecho, la eliminación de la jubilación patronal, pero como alternativa un fondo de ahorro de los trabajadores, de tal manera que no ocurra como sucede hoy, que empresas cuando cumplen 19 años simplemente comienzan a desenrolar a los trabajadores. ¿Por qué no un fondo de ahorro que incluso el trabajador se va a llevar al siguiente trabajo donde labore? No solo es que el trabajador pierde su fuente de trabajo, la misma empresa pierde la experiencia y todos los aportes que durante todos estos años que el trabajador ha laborado los tiene. Yo creo que es importante tratar el tema. Y sí, en efecto existen algunos aportes de algunos exministros de Trabajo, y puedo decir el nombre de uno de ellos porque incluso he escrito algunos libros que coincide exactamente con la teoría que usted en este momento acaba de señalar. El doctor Jorge Gaspeña es quien propone que se debe desde el primer día de trabajo tener este fondo, y si el trabajador decide por voluntad propia o por voluntad del empleador terminar la relación antes de los 20 años y se va a otro lugar a laborar, su fondo se lo lleva. Y con eso garantiza la jubilación patronal proporcional, no solamente cuando hay el despido intempestivo pasando los 20 años, sino cuando cumple los 25 años. Porque aquí hay dos tipos de jubilación. La proporcional, cuando pasa los 20 años, que debe tener un requisito. La empresa tiene que comenzar a hacer la reserva matemática para acumular, y los 25, la plena jubilación patronal. Claro, plena jubilación, y en la proporcional tiene que haber el requisito del despido intempestivo
para poder gozar de esta jubilación patronal proporcional. ¿Y qué piensan especialmente el sector de los trabajadores, que algunos dirigentes se han opuesto a eso? Bueno, cuando existe una oposición tal como usted lo determina, no hacen el análisis que usted hizo al inicio de esta pregunta, de mantener este fondo. Yo como ministra, en el momento en que comencemos a liderar el tema de la construcción del nuevo Código de Trabajo, nosotros vamos a tener que tratar el tema y buscaremos la vía más adecuada para que el trabajador no pierda este requisito, que además está contenido dentro de uno de los requisitos fundamentales de jubilación como parte de los derechos humanos, y lo cataloga como parte de la dignidad, que le permita, dice esta norma internacional, que le permita gozar el resto de su vida con dignidad humana. Hay que tratarlo, hay que discutirlo, y en algún momento vamos a arribar a una decisión que no limite y que no anule los derechos a tener una jubilación patronal. Claro, el concepto de jubilación es júbilo. Cuando se retira por los años de servicio, sale a una etapa de júbilo para disfrutar de la jubilación. En todo caso, se podrá lograr, señora ministra, un consenso. Sería ideal presentarle al país, en donde hay más polarización, divisiones, ver al sector empleador, al sector de los trabajadores, y de por medio el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, el Ministerio del Trabajo, liderando un proceso para construir un código del trabajo nuevo. Mire, es posible llegar a un consenso. Yo creo que sí, porque la experiencia nos arroja la posibilidad de poder conversar en base al conocimiento y en base a las realidades. Este Ministerio de Trabajo, para algunos expresidentes, es el ministerio más complejo, porque no es fácil ponernos de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, puedo contar algunas experiencias como ministra de Trabajo. Nosotros aprobamos el sindicato en la Presidencia de la República, sin ningún obstáculo. Le dijimos al señor presidente, aquí está el sindicato aprobado, han cumplido con las normativas. Por supuesto, era un trámite que lo tenían estancado desde hace muchísimo tiempo atrás. Y esta ministra no puso ningún obstáculo para decir que se apruebe un sindicato en la Presidencia de la República del Ecuador. Nosotros hemos suscrito todos los contratos colectivos en el Ecuador que han cumplido con las normativas que dispone el Código de Trabajo después de sendos diálogos. En Manabí acabamos de aprobar y suscribir varios contratos colectivos. El Ministerio de Trabajo finalmente pudo dar por terminado el tema de los trabajadores que reclamaron durante 16 años el pago de las utilidades de cervecería. A la fecha se han pagado ya 41 millones de dólares. Cero corrupción, cero privilegio, cero tráfico de influencia. Así trabajamos nosotros y nos preparamos en próximos días para solventar pagos de jubilaciones que están estancadas desde hace más de 10 años. No son las jubilaciones del Seguro Social, son jubilaciones de varios sectores sociales y de trabajadores que en el país se acogieron al pago de una jubilación en el momento en que terminaron su relación laboral, la famosa bonificación por jubilación. ¿Sabe cuánto se debe en el Ecuador? 800 millones de dólares. Eso está en la Constitución, una de las disposiciones. Claro, ¿no? Y nosotros tenemos ya aproximadamente 40 millones de dólares para beneficiar en este primer tramo a aproximadamente 4.000 personas jubiladas. Nosotros cumplimos con las disposiciones normativas. Este es un ministerio de puertas abiertas. Atendemos a todos. En este momento no tenemos un solo conflicto laboral en el Ministerio del Trabajo. A propósito de lo que señala, ¿de cuántos años está represado esto de la jubilación? Este bono que estableció la Constitución, hay sectores que incluso murieron, como el caso del magisterio. Desde hace 10 años. Y cuando revisé el caso, me conmovió saber que tiempo atrás habían fondos, había dinero en la caja fiscal. Y cuando conversé con el presidente me dijo, hay que buscar el espacio.
Y cuando hablé con el ministro de Economía y Finanzas, me dijo, armemos los equipos técnicos y nosotros damos respuesta a los problemas. Eso es lo importante. En medio de toda la crisis económica que vive el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Trabajo trata en lo posible de resolver en el menos tiempo posible problemas que son acuciantes, problemas que son profundamente humanos. Y como yo suelo decir, no me explico por qué durante tantos años le dieron las espaldas. Es decir, este proceso ha empezado para ir cumpliendo periódicamente quienes no han recibido esta bonificación. Durante 4 meses hemos trabajado de manera intensa para el tema de los jubilados y en pocos días vamos a comenzar ya con el pago de estas jubilaciones, así como también en pocos días vamos a entregar el proyecto de ley que por disposición de la Corte Constitucional, en razón de que el sector de los jubilados de las cementeras del país tuvieron vigente una ley durante 10 años y la Corte Constitucional, por una acción de inconstitucionalidad de la ley que presentó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que dijo que no existían los fondos para poder solventar el pago especial de esta jubilación a todos los trabajadores que se desvinculaban del sector de la cementera en el país, la ley fue declarada inconstitucional y dispuso la Corte Constitucional a finales del año 2023 que el Ministerio de Trabajo, que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social elaboráramos la ley y la entregáramos al seno del Poder Legislativo. El Ministerio de Trabajo elaboró ya el proyecto de ley. La Secretaría Jurídica de la Presidencia hizo sus aportes y en este momento nos encontramos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien también está revisando el proyecto de ley elaborado inicialmente por el Ministerio de Trabajo. Una vez que tenemos ya todos los aportes, vamos a ir al seno legislativo a cumplir con un mandato de la Corte Constitucional. Este proyecto de ley fue elaborado de manera urgente porque así nos dio el plazo la Corte Constitucional. Señora ministra, antes de pasar a un par de temas más que tengo en agenda, a propósito del tema jubilaciones, usted se ha empeñado, y lo sabemos, el caso específico de Diario El Comercio. ¿Cómo ha avanzado eso? En el caso del Diario El Comercio están ya en un pliego de peticiones. No suelo yo llamar por teléfono a los inspectores para decirle tiene que hacer A, B, C. Cuando yo llamo simplemente pregunto cómo va el tema. Avanzando, señora ministra, hasta ahí llego. Sé que estaban en pliego de peticiones y que estaban en una fase que es una fase que hay que agotarla, que es la fase de la mediación. Hasta allí conozco del tema. No he tenido requerimiento por parte de la organización gremial que finalmente constituyeron los trabajadores y extrabajadores del Diario El Comercio. Si no he tenido requerimiento, significa que continúan el trámite pertinente que el Código de Trabajo señala. Ministra, y el tema de los contratos colectivos que han sido realmente onerosos, sector eléctrico, sector telecomunicaciones, ¿cómo ordenar eso? Mire, me gusta su pregunta, porque al país hay que informarle siempre lo que en el caso de esta cartera de Estado hacemos, emprendemos y los resultados que vamos obteniendo. El acuerdo ministerial 39, que fue emitido en el mes de marzo por parte de esta ministra de Estado, referente a que nadie puede ganar más que el señor presidente, está teniendo ya los resultados pertinentes. Nosotros hace 15 días les pedimos a todas las dependencias del Ejecutivo y también a todas las instituciones que están en el organigrama del Estado que nos remitan la información a fin de hacer el consolidado y saber si ya se está ejecutando este acuerdo ministerial 39. Podemos, por ejemplo, tener como referencia que el mismo municipio de Quito aprobó la baja de la remuneración del señor alcalde, ajustándose al acuerdo ministerial, y también de 2 concejales. Entiendo que los 2 concejales superaban también la remuneración del señor. ¿Se puede conocer los nombres? No,
No conozco los nombres, pero nosotros... Dos concejales. Sí, 2 concejales. Eso decía el boletín de prensa. Ese comparativo, el Ministerio de Trabajo lo va a realizar en pocos días. Estamos terminando de recopilar toda la información solicitada. En relación al tema de la contratación colectiva, el Ministerio de Trabajo... Antes de que pase a la contratación colectiva, ¿la prefecta de Pichincha también se ha rebajado el salario o no? Sí, claro, prefectos, todos. Y entiendo que también los profesores en algunas universidades donde vimos que tenían remuneraciones que superaban la remuneración en la escala del señor presidente. En relación a la contratación colectiva, el acuerdo ministerial será expedido en el momento oportuno, porque estamos trabajando de la mano con el departamento técnico a fin de cumplir con las normativas, tanto de la OIT en los convenios internacionales de cumplimiento de contratación colectiva y también con lo que establece la misma Constitución de la República. Pero déjeme decirle algo, ya existe un acuerdo ministerial de años atrás que regula la contratación colectiva. Estamos trabajando sobre la base de este acuerdo ministerial que regula la contratación colectiva en el sector público y en el sector privado. Los reajustes son necesarios. Porque hay el principio de igualdad que establece la Constitución, contratos colectivos en donde hasta para irse de vacaciones, darles remuneraciones para la familia y todo. O sea, esto sale de una economía real que debiera vivir el Ecuador. Yo siempre digo que la ley responde a la realidad. De hecho, la construcción de una norma jurídica en muchas ocasiones se realiza en base al contexto nacional y en muchas ocasiones hasta en base al contexto político, porque esa es la construcción de la norma. No solo sucede en Ecuador, sucede en el mundo entero, así como los convenios internacionales de cualquier naturaleza, sean convenios de derechos humanos, sean convenios laborales, sean convenios de orden social, se realizan en base a contexto. Y lo importante es que comenzamos en el Ecuador a tener cultura laboral. Y eso a mí me agrada como ministra de Trabajo, porque todos entendemos que el Código de Trabajo es un código que hay que respetarlo, que tenemos normas que nos obligan tanto a trabajadores cumplirlas, a empleadores cumplirlas. Las obligaciones son para ambos, para empleadores y para trabajadores. Los derechos que están en el Código de Trabajo son derechos para trabajadores y también para empleadores. Un tema final por ahora, señora ministra, siempre agradeciéndole su atención. Esto sale del fuero interno de usted, no como ministra del Trabajo, sino como la doctora Ivonne Núñez, que tuvo la valentía de presentar una demanda en la Fiscalía el 11 de abril, tengo en mis manos 14 páginas, la demanda por traición a la patria al expresidente que se encuentra prófugo. ¿En qué estado se encuentra? Una de las diligencias que usted pedía, decía, desígnese a un agente investigador a fin de que se pueda recabar información necesaria para esclarecer este hecho. Un expresidente de la República pidiendo sanciones para el Ecuador. ¿Por qué? Porque defienden a un delincuente que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, más de 10 jueces nacionales que tramitaron, que está hoy en la cárcel, y por ello se pidió sanción al Ecuador. ¿En qué estado se encuentra, doctora? El sujeto denunciado se encuentra en este momento ya como sujeto investigado, en razón de que compareció de manera libre y voluntaria, compareció. ¿Cómo compareció él? Ya compareció a la denuncia, con un escrito a la denuncia presentada por Ivonne Núñez ante la Fiscalía General del Estado. Él ha comparecido, ha designado ya abogados para su defensa y se encuentra ya como sujeto investigado. Pasó de la fase de sujeto denunciado a sujeto investigado y también el señor fiscal que lleva la causa ha iniciado ya los impulsos fiscales pertinentes que la ley obligatoriamente dispone. Es decir, ya está en indagación este proceso. Está ya en esa fase, ya tiene un número la indagación previa. ¿Y cuál es el sustento de fondo que usted plantea contra quien pidió sanción al Ecuador? ¿Por qué traición a la patria? Porque las declaraciones difundidas en medios de prensa locales y nacionales incitan al pánico y nosotros estamos en un estado que mantiene una guerra interna
Cuando él dice la posibilidad de irnos a una guerra internacional entre México y el Estado ecuatoriano, genera pánico. Cuando él dice que es necesario cerrar el Golfo de Guayaquil, impide el libre comercio, nos lleva a una situación de guerra interna, hasta de subsistencia. ¿Sabe cuánto transita en el Golfo de Guayaquil en relación al ingreso y la salida de nuestros productos? El 80% de la economía nacional. Es necesario defender a nuestro país, es necesario defender al Ecuador como Estado, pero es necesario también defender a todos los ciudadanos que aspiramos en el Ecuador en corto tiempo vivir una paz diaria y permanente. Es la única forma como el Ecuador recobre la paz. Nadie puede venir a osar a decirle al Ecuador que nos preparemos frente a la posibilidad de una guerra internacional y a decirle que incluso se presenta la posibilidad de cerrar el Golfo de Guayaquil. Constituye evidentemente, de acuerdo a lo que dice la norma contenida en el Código Orgánico Integral Penal, todas estas declaraciones, una generación de pánico. Nosotros vivimos pánico ya diariamente frente a la inseguridad interna y de a poco comenzamos a manejarla. De a poco se comienza en el país a reabrir los negocios. De a poco comienzan los ciudadanos a circular de manera libre y segura. Nadie puede venir a osar a través del pánico a hablar de una guerra internacional. Por eso presenté la denuncia y voy a continuar en todo este proceso de indagación previa, fundamentándome que todas las declaraciones vertidas inicialmente por el sujeto denunciado, ahora sujeto investigado, constituye evidentemente traición a la patria. Es decir, la investigación seguirá y usted, más allá de un cargo que es transitorio, como doctor Ivonne Núñez, continuará con este proceso. Por supuesto, es un compromiso que lo adquiero como ciudadana y que no es el primer compromiso que he adquirido. Yo ya he adquirido durante el transcurso de mi vida profesional muchos compromisos y hoy camino justamente sobre esos derechos que anteriormente los pedíamos y los exigíamos y que hoy son una realidad, entre esos la ley Violeta. No importa que a usted le injurien en redes sociales. No, yo estoy acostumbrada a aquello. Yo no tengo ningún problema, como dice el señor presidente de la República, y hago mía las palabras dichas por él hace mucho tiempo atrás. Somos como palo encebado. Nosotros construimos en base a realidades. Al país hay que amarlo, quererlo y defenderlo. ¿Y en qué debiera terminar esta investigación si avanza y se llama al prófugo de la justicia? En que los elementos de convicción se pueden convertir en elementos necesarios penales para un llamamiento a juicio. Bien, a la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, muchas gracias por atender esta invitación de la revista de Opinión y Democracia, ministra. Gracias a usted y le pido que no me deje de invitar. Con gusto. Temas de interés, el tema laboral en el Ecuador. Hay temas pendientes como la construcción de un nuevo código del trabajo. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo aquí.